Mi motivación para ser artista empezó en un viaje a Formentera. Yo ya era diseñador gráfico y ahí descubrí unas lagartijas que son endémicas de la isla, y cuando volví aquí estaba en casa de un amigo que era ilustrador, me estaba tomando un café y les explico: "Ostras, he visto unas lagartijas en la isla que me encantan", y con la cuchara hice un dibujo de café, un dibujo de la lagartija con el café. Y me gustó el olor, me gustó el aspecto que tenía el dibujo, y ellos dijeron: "Ostras, qué chulo queda". Volví a casa y empecé a dibujar como un loco durante meses. Hice más de 500 dibujos y eso fue un poco el inicio de mi carrera artística. Mira, hay artistas que son referentes, obviamente, como Picasso, que fue a los 9 años, vi una exposición donde vi un toro hecho con una cabeza de toro hecho con una bicicleta y un manillar, y pensé: Dios, esto es arte. Al final, las inspiraciones no solo te vienen de artistas que evidentemente te marcan, pero lecturas como Gerald Darrell, que desde pequeño me activaron el amor por los insectos y los animales. Quiero decir, hay muchas cosas que me han inspirado. Mis materiales, en el 100% de los casos, es objetos que encuentro, herramientas antiguas, moldes antiguos, hierros, piezas que encuentro en mercadillos, en descarregadas, en mis viajes. Son objetos que a mí de alguna forma me llaman la atención, y a partir de esos objetos intento formar el animal, intentando que los objetos formen el animal, no cortarlos ni deformarlos, sino que el mismo objeto me ayude a diseñar el animal. La idea de crear mis obras, yo creo que empiezan ya desde pequeño. A mí me gustaba mucho la biología, me gustaba la arqueología, me gustaba dibujar, y un poco esas tres cosas que siempre me han fascinado y que me han movido y me han hecho tener mucha curiosidad, han ido como confluyendo en el arte, ¿no? Yo vengo del mundo del diseño gráfico, pero después la arqueología, claro, no dejó de ser un arqueólogo industrial que busca objetos. La biología, quise estudiar biología, pero me fui a La Massana a estudiar Bellas Artes, y al final te das cuenta que todas estas cosas que de pequeño a mí me fascinaban, al final de alguna forma no puedes evitar, ¿no?, que exploten, ¿no?, y que afloren. Y es un poco a donde estoy ahora, ¿no?, que son animales hechos con objetos antiguos, ¿no?, y de forma artística.